5 propósito. Ante la insistencia de Drizzt, los 5 compañeros dejaron Neverwinter temprano a la mañana siguiente. A pesar de que no había dormido nada la noche anterior, Drizzt estaba determinado a estar en su camino. Muchas veces tuvo que mirar hacia el este, hacia el bosque donde se había encontrado al maldito Tibledorf Puent, y muchas veces esta triste realidad le echó atrás en el tiempo, a la caída de Puentibruene. No dejaba de sacudirse la oscuridad, y se movía con un propósito ahora, dirigiendo a los 5 compañeros hasta la línea de costa antes de la embestida de invierno, que se adelantó y golpeó con fuerza, enterrando la tierra alrededor del bosque en nieves profundas y trajo láminas de hielos peligrosos a lo largo de la costa de la Espada del Norte. Muchas veces, durante su corto viaje Dalje preguntó a Drizzt qué estaba planeando, y muchas veces Entreri le preguntó acerca de su daga, pero el Drow permaneció en silencio y lucía una sonrisa tranquila y contenta. «¿Portjast?», preguntó Entreri cuando su destino se hizo evidente, ya que fueron a dar a un sendero que conducía desde los acantilados rocosos a la tranquila ciudad costera. Una vez próspera cantera y ciudad portuaria, Portjast apenas se parecía a nada de lo que se pudiera llamar un pueblo por más tiempo. «¿Estás arrastrando tus palabras por una razón?», preguntó Ambargris. «No es un insulto», dijo Drizzt. «Ese es el nombre del pueblo. Portjast. 2ls. Al igual que en los infiernos, Hel», murmuró el Entreri siempre sarcástico. «No conocía el lugar», respondió la enana, y Afafrenfere se encogió de hombros de acuerdo. «Una ciudad próspera, un siglo atrás», explicó Drizzt. «Estas rocas proporcionan muchas de las piedras de los edificios más grandes de aguas profundas, Luskan, y Neverwinter y ciudades a lo largo de la Costa de la Espada». «¿Y qué pasó?», preguntó Ambargris, mirando alrededor. «Parece buena piedra para mí, y puede realmente alguna vez haber escaseado el material». «Orcos, bandidos», explicó Drizzt. «Luskan», añadió Entreri, y Drizzt hizo una mueca reflexiva, aunque estaba bastante seguro de que Entreri no tenía idea del papel de Drizzt en la catástrofe que tuvo lugar en la ciudad de las velas, que estaba solo a unos pocos días más de recorrido arriba en la costa. «Portjast fue invadido y desvalijado», explicó Drizzt. «Se pasó de una ciudad de cerca de 20.000 a solo unos pocos cientos, y en poco tiempo». «Todavía considerable, entonces», dijo Afafrenfere. «A unos cientos, y eso en una ciudad portuaria». «Eso fue antes de la plaga de conjuros», dijo Entreri. Miró a Drizzt, y añadió: «Háblales de nuestro destino paradisíaco». «La tierra se levantó por ahí», dijo Drizzt, señalando hacia el oeste, hacia el mar abierto. «Algunos efectos de la plaga de conjuros, se rumorea, aunque cualquiera que sea la causa, la tierra está sin duda allí. Esta nueva isla cambió las mareas, lo que arruinó el puerto y terminó con las esperanzas que restaban para la ciudad». «¿Terminado?», preguntó la enana. «Hemos eludido este lugar varias veces», dijo Dalje, confundida. «Hay gente allí todavía». «Algunos, pero no muchos», explicó Drizzt. «Es ciudad de Umberlee», dijo Entreri, refiriéndose a una diosa malvada del mar, con la reputación de enviar horribles monstruos marinos secuaces para causar estragos en las costas de Faerun. «Y aún así, la gente aguanta y lucha de nuevo», contestó Drizzt. «Noble», dijo Afafrenfere. «Obstinado», dijo Ambargris. «Estúpido», insistió Entreri, con tanta claridad y confianza que atrajo las miradas de los otros 4. «¿Aguanta para qué? No tienen puerto, no tienen absolutamente ninguna cantera. Todo lo que tienen son recuerdos de un tiempo perdido, y uno que no va a volver». «Hay honor en defender tu hogar», argumentó Ambargris. Entreri se rió de ella. «Sin esperanza», dijo. «¿Cuántos aldeanos permanecen, Drow? ¿300? ¿2? Y menos cada año, mientras algunos se dan por vencidos y se alejan y otros son asesinados por los demonios de Umberlee, o los Urkous y bandidos que dominan esta región. No tienen oportunidad de defender su hogar. No tienen nada de valor para atraer a nuevos pobladores, y no hay refuerzos para sus filas decrecientes». Dalia llevaba una astuta sonrisa afectada mientras miraba a Drizzt. «Ellos nos tienen, al parecer». Entreri miró fijamente a Drizzt,
y le preguntó con incredulidad, ¿en serio? Vamos a ver lo que podemos aprender del lugar, contestó Drizzt. El invierno no será más peligroso para nosotros aquí que en cualquier otro lugar. Entreri negó con la cabeza, más en la incredulidad extrema que en la resignación, pero no dijo nada más. Su mirada se lo decía todo a Drizzt, aunque, mayormente recordando a Drizzt que Entreri había venido acompañándoles solo por el motivo de recuperar su preciada daga. El sendero zigzagueaba a través de altos muros de piedra oscura. Varias mesetas talladas mostraban las ruinas de las antiguas catapultas, todas enfocadas al puerto mucho más abajo. Después de innumerables curvas angulosas doblando hacia abajo, el escarpado menguaba. Los 5 compañeros llegaron por fin a la puerta sur de la ciudad, para encontrarla cerrada y bien protegida. ¡Alto y salve! Un soldado gritó hacia abajo del terraplén. ¡Y qué extraña banda de pasabarcos que llaman a nuestra puerta! Un elfo drao al frente y un variopinto grupo detrás. El hombre negó con la cabeza y volvió a llamar. Otro par de soldados se unieron a él en la pared, sus ojos ampliándose. Y no era sorprendente, porque no solo era un drao el líder de la partida, sino que se sentaba a horcajadas sobre un unicornio, y con un hombre detrás de él a horcajadas en una pesadilla de los planos inferiores. No es un espectáculo que veáis todos los días, gritó Ambargris hacia ellos. Bien hallado, dijo Drizzt. Y le ruego me diga, ¿tiene todavía Portjast el nombre de Dobos Dotwintil como primer capitán? Usted lo conoce, entonces, respondió el guardia. No tan bien. Mejor sabía yo de Aeromos Dotwintil, en días largamente pasados, cuando navegaba con Deudermón y el Duende del Mar. Eso hizo que los 3 hablaran entre sí, y cuando volvieron, un segundo guardia, una mujer llamó, ¿quién eres tú? ¿Elfo oscuro? Un sujeto con el nombre de Drizzt, tal vez. A su servicio, dijo Drizzt, y se inclinó un poco, constreñido como estaba sobre el lomo de Andar. De paso, preguntó. Drizzt observó un poco de impaciencia en su voz, y él entendió, porque cuando el capitán de Deudermón había sobrepasado los límites de la razón y trató de domar la perversa Luskan, la revolución resultante había puesto malvados hombres a cargo de la ciudad de las velas y esto a su vez había proyectado una larga sombra sobre la esforzada ciudad de Portjast. Drizzt había sido parte del fracaso de Deudermón, por lo que fue la tradición común, y el hecho de que había tratado de retractar al capitán de sus peligrosas ambiciones mucho antes de los eventos catastróficos no era muy conocido. Drizzt había pasado por Portjast un par de veces a lo largo de las últimas décadas, pero no había encontrado una cálida bienvenida en particular allí desde la debacle en Luskan. Más a menudo, evitó la ciudad en su viaje hacia el norte y el sur. Esperamos invernar en su hermosa ciudad, respondió. 2 de los guardias desaparecieron, el tercero giraba alrededor, aparentemente para participar en una conversación que los compañeros no podían ver desde abajo. Antes de que les dieran una respuesta verbal, las puertas se abrieron. Bien hallados, entonces, dijo el guardia que había sido el tercero en la pared con una inclinación de cabeza al pasar. Hay una posada, Solaz del Cantero, bajo la sombra de los acantilados del este. Vais a encontrar un buen alojamiento allí, sería mi suposición. Sean inteligentes y manténganse a oriente, y en ninguna parte cerca de los muelles. Drizzt asintió con la cabeza y se deslizó de su asiento, luego despidió a Andar. Los ojos del guardia se abrieron cuando el poderoso unicornio saltó a distancia y pareció disminuir a la mitad de su tamaño. Un segundo paso lo redujo a la mitad otra vez, y de nuevo por tercera vez y una cuarta, donde Andar simplemente se desvaneció en la nada. ¿Han estado ustedes en Neverwinter últimamente?, preguntó el guardia, tratando de parecer tranquilo, aunque estaba obviamente anonadado. ¿Cómo va? Crece fuerte, contestó Drizzt. Las amenazas inmediatas y más grandes de la ciudad han sido expulsadas. Drizzt estaba a punto de protestar, pero captó algo, en el fondo de la cuestión insensible entre Entreri, que le dio un indicio de la verdad de esta discusión. Sonrió con complicidad a su antiguo némesis. Entreri apuró su taza y golpeó en la mesa, señalando por otra. Has pagado, informó al Drau. Me debes otra, entonces, dijo Drizzt. ¿Qué? Unas cuantas monedas de plata. No es por la cerveza,
contestó Drist. Entreri trató de aparentar como si toda esta conversación le hubiera aburrido y contrariado, y tal vez había algo de verdad en eso. Pero Drist no pudo contener su sonrisa, por lo que sabía, también, eso había intrigado a su antiguo némesis. Esa sonrisa desapareció un momento después, sin embargo, cuando la puerta principal de la sala común se abrió de golpe y un grupo de ciudadanos irrumpió. Una mujer y un varón elfo flanqueaban a un hombre, y de hecho lo sostenían, con los brazos sobre sus hombros, su cabeza colgando incontrolable. «Ayuda aquí», exclamó la mujer. «Iré a buscar un sacerdote». Entraron casi de lado para pasar por la puerta. Cuando se enderezaron, el problema era claro para Drist y cualquier otro que lo viera. La camisa del hombre estaba rota y empapada en sangre. Una línea de heridas se extendían desde la cadera hasta las costillas. «Ponedlo aquí». Ambergris gritó, mientras otros corrieron hacia la puerta. Uno salió y llorando por un clérigo. Ambergris barrió su mesa libre de bebidas, las tazas chapotearon en el suelo, y los tres con ella saltaron hacia atrás y empezaron a protestar hasta que vieron a la enana extraer su símbolo sagrado y levantar sus manos amplias en actitud de súplica, susurrando el nombre de Dumatoin como ella hacía. Drist, Entreri, Dalye y Azafrenfere todos llegaron a la mesa al mismo tiempo cuando los compañeros del herido lo establecieron sobre ella. El monje, muy familiarizado con el trabajo de la enana, corrió al lado de Ambergris y se agachó, sosteniendo al herido todavía. A su alrededor, las preguntas llenaban el aire, junto con gritos de diablos del mar, y maldiciones al perverso dios Umberlee. En medio de esa confusión, Drist apartó al elfo a un lado. Él lo siguió después de una breve vacilación, seguidamente confundido por la visión de un Drow en Portjast. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó Drist. «¿Cómo ellos lo están exigiendo?», respondió el elfo, y seguía mirando a Drist con suspicacia. «No soy un enemigo», le aseguró Drist. «Soy Drist Do'Urden, el amigo de...». Él no tenía que terminar, porque el nombre provocó el reconocimiento en el elfo. Reveló su sonrisa de bienvenida y asintió. «Soy Dorwillan de Puerta de Baldur», dijo. «Bien hallado». «Demonios marinos», explicó Dorwillan. «Sawagin, el azote de Portjast». Drist conocía el nombre, y el monstruo, ya que él había luchado contra los malvados hombres pez en varias ocasiones durante sus años de surcar en el Duende del mar con el capitán Deudermon. Echó un vistazo a las heridas del hombre. Azafrenfere había sacado la camisa rota a un lado y otros habían echado agua sobre él para despejar el exceso de sangre. El Drow vio las heridas claramente ahora, 3 pinchazos profundos, como si un trío de jabalinas lo hubiera golpeado en una línea recta. Bien podría imaginar el tridente, el arma preferida de los Sawagin, que había apuñalado al pobre. «¿Dónde?». Otros hicieron la misma pregunta. «En la casa Barco del Norte», respondió Dorwillan. «Y así comienza», Dalye murmuró a su lado. El elfo la miró y se sobresaltó cuando llegó a apreciar plenamente a esta hembra elfa ante él, su belleza y ese curioso patrón de puntos azulados que adornaban su rostro. «Buena suerte que llegáramos el día de hoy», dijo Drist. «Va, pero hay más días de este espectáculo de los que no», explicó uno de los enanos que habían estado sentados con Ambergris. «Diablos de mar 3 veces cada 10 días, ¿o no es Portjast? No lo sabéis». Muchos comenzaron a salir en fila de Solaz del Cantero, entonces, y los gritó a de una pandilla llenaron el aire fuera de la taberna. Drist miró a Dalye y Entreri y los 3 se movieron para seguirlos, pero Dorwillan agarró a Drist por el brazo. «No es necesario», explicó a Drist cuando le devolvió la mirada. «Los diablos del mar han huido a su santuario acuoso, sin duda, porque saben que tenemos encima la pared para la retirada. La gente lanzará un gran espectáculo de fuerza, revistiendo los muelles, arrojando rocas en las aguas oscuras, solo para hacerles saber a las criaturas que Portjast permanece vigilante. Y los Sawagin escucharán los chapoteos por encima, a salvo en sus hogares acuosos y dispuestos a regresar. Se ha convertido casi en un juego triste». «Entonces, ¿por qué estabais vosotros 3 allí solos?». «No vienen a tierra a menudo durante el día», respondió Dorwillan. «Pero por la noche», preguntó Artemis Entreri desde el lado antes de que Drist pudiera plantear la pregunta. «Se deslizan con la marea», respondió Dorwillan.
Ellos se acercan a la pared y lanzan insultos y piedras y lanzas. Nos están probando, buscando un momento de debilidad en que puedan asaltar la ciudad alta y darse un festín de carne humana. Y cada día, enviamos abajo patrullas. Él asintió con la cabeza a la mujer y al hombre herido con el que había entrado en la posada. Los diablos del mar están construyendo defensas en preparación para la batalla que se avecinaba. Bajamos todos los días y tratamos de encontrar estas barricadas y derribarlas. Pero por la noche, preguntó Drist dominante. Evitamos los muelles en la noche, respondió Dorwillan. Defendemos la pared, fuertemente, pero no cruzamos más allá de ella. No tenemos suficiente gente con la capacidad de ver en la oscuridad, y llevar una antorcha le hace a uno un objetivo estupendo. Entonces supongo que los demonios del mar llegan a la costa por la noche, cada noche. Dorwillan asintió. Drist sonrió y miró a Entreri, que tenía una expresión sombría, entendiendo exactamente dónde podría estar conduciendo. ¿Has terminado casi con tu trabajo, Ámbar?, preguntó Drist. Sí, y va a vivir, pero no debe beber lo más mínimo o es seguro que va a gotear, respondió la enana mientras se limpiaba las manos ensangrentadas. Ten tu propio consumo de alcohol terminado pronto, advirtió Drist. Esta noche, nosotros trabajamos. Él dio un paso atrás, pero de nuevo Dorwillan lo sostuvo por el brazo, de expulsarlo. Van a estar en ventaja, advirtió. Cuento con ello, contestó Drist. Drist se reunió con los 5 poco después, y limitó su consumo de alcohol, aunque no tardaron en disfrutar de una gran comida, al parecer, pues el propietario de la solaz del cantero quería pagar a Ambargris por su excelente trabajo de sanación a su amigo herido. ¿Tienes suficiente magia para que nos pueda ayudar a través de una noche difícil?, preguntó Drist a la enana. Tengo un montón. ¿Qué tienes en mente, elfo? Y más vale que sea bueno si estás pensando en apartar la cerveza de mis labios. ¿La oscuridad no te estorba?, preguntó Drist a Entreri. Hace mucho tiempo, se me dio el don de la visión en la oscuridad. Por Jarlasle, dijo Drist, pues recordó ese hecho de hace mucho tiempo. No menciones su nombre, dijo el asesino. Así que solo a Fafrenfere se ve obstaculizado por la noche, razonó Drist. El monje resopló como si el razonamiento fuera absurdo. No será, explicó Ambargris. Que uno está entrenado para luchar ciego, y ha vivido en el páramo sombrío durante años. No es exactamente la oscuridad completa, con todo, pero se acerca bastante, no lo dudéis. Vuestra noche es un faro de luz al lado del día sombrío. Perfecto, dijo Drist. Vamos a ir sobre el muro, razonó Dalye. ¿Has hecho algún acuerdo para salvar a este pueblo? Vamos por el muro porque es lo que hay que hacer, corrigió Drist. Vamos a golpear duro a los Awajin, y tal vez a convencerlos de que se mantengan alejados el tiempo suficiente para reunir a Portjast. Los diablos de mar son enemigos formidables, advirtió solemnemente Ambargris. Así somos. Cuando hizo la declaración, Drist miró a Entreri, del que creía que lo más probable sería que rechazara el plan. Pero el asesino parecía bastante a gusto, echándose hacia atrás en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él no ofreció ninguna objeción. Vamos a dejar que la luna suba, explicó Drist. No queda mucho de esta noche, dijo Dalye. Estoy pensando que eso nos va a ayudar, dijo la enana. Drist asintió con la cabeza y no dijo nada más, ya que el personal de la solaz del cantero entró en una hilera, cada uno portando una bandeja con montones de bocados excelentes. Y la comida era tanto más preciosa porque se había recogido bajo coacción, comprendieron Drist y los demás. Las bandejas estaban llenas de peces y almejas, ensalada de algas y enormes langostas rojas, que habían sido una vez consideradas la mayor delicadeza del norte de la Costa de la Espada. Pocas eran atrapadas en Luskanahora, y por supuesto, cualquier empresa a la orilla del mar en y alrededor de Portjast estaba llena de peligros. Llegamos hasta el mar para nuestra pesca, dijo el propietario, un hombre alto y delgado que caminaba con las piernas en un arco permanente, y un rostro tan curtido que parecía que podía ser cortado de la cabeza y utilizarse como coraza. Un día, pronto, voy a servir diablo de mar, y aquí está la esperanza de que las cosas asquerosas sepan mejor de lo que se comportan.
Eso provocó una ronda de gurra de todos los de la taberna, y que llegó a un segundo crescendo cuando el hombre que había tomado el tridente se apoyó en los codos y se unió, con entusiasmo. «Hurra por Amber Grisel O'Maul», vitorearon. De los O'Mauls de Advar, agregó a los 3 que se habían sentado con ella antes de la perturbación. «Una comida excelente», dijo Ambergris y eructó un poco más tarde. «Las últimas comidas generalmente lo son», dijo Entreri. Drist y los otros miraron con amargura al hombre. «¿Qué?», dijo inocentemente, levantando la vista, y agarrando una pinza de langosta en cada mano. «¿Tú estás siempre tan lleno de esperanza?», preguntó la enana. «No temo por mí mismo», explicó Entreri inocentemente. «Sé que puedo correr más rápido que tú, enana». «Y que ese», agregó, señalando con una pinza a Drist, «seguro que se queda, luchando valientemente hasta el amargo final para que sus compañeros puedan escapar». Afafrenfere y Ambergris ambos se volvieron con curiosidad a Drist ante esa declaración, y Entreri añadió, «¿Por qué si no iba a quedarme junto al idiota?». Drist no podía ni siquiera comenzar a responder, tan estupefacto estaba, para pensar que la ligereza de Artemis Entreri fuera a ayudar a calmar sus nervios antes de una tarea peligrosa. Se arrastraron por las avenidas oscuras de la ciudad baja, moviéndose con precisión de estructura a estructura y manteniéndose mayormente en paralelo a los tramos del sur de la ciudad, a la sombra de las mismas altas paredes de roca que habían atravesado la primera vez que vinieron a Portjast. Entreri, Dalje y Drist hicieron el salto de rana, como lo llamó Ambergris, turnándose en la posición de vanguardia, explorando y asegurando, a continuación, indicando al siguiente en la línea para saltar por delante. Afafrenfere se quedó con la enana, siempre instalándose en posición al lado del miembro rezagado del trío en salto de rana. Drist llegó a la esquina noroeste del edificio bajo de piedra y miró a su alrededor. Se agachó al final de una calle larga y bastante recta, que se extendía lejos en el corazón de la ciudad baja. Justo al este de su posición, atrás a su derecha y a apenas una cuadra de distancia, se alzaba el muro, donde ardían antorchas a intervalos regularmente espaciados. A su izquierda, aproximadamente a la misma distancia, esta parte de la ciudad caía abruptamente hacia la costa rocosa. El Drow miró a Entreri, el siguiente en la línea, y en vez de señalarle que se moviera a pasarlo, le indicó en su lugar que se uniera a Drist en el acto. Casi tan pronto como llegó, el asesino sintió con la cabeza, viendo el mismo potencial que Drist había señalado en este lugar en particular. Drist apuntó a Entreri, levantó 2 dedos, y señaló a la esquina sureste del edificio donde estaban agazapados, y el camino paralelo más allá. Luego levantó 2 dedos de nuevo y apuntó al edificio de enfrente hacia el oeste, al otro lado de la calle. Entreri se deslizó de vuelta por donde había venido y se reunió con los demás. El y Dalje fueron al este de Drist, la enana y el monje se instalaron en la calle paralela y al oeste. Allí los 5 se agazaparon en las sombras y esperaron, pero no por mucho tiempo. Un grito desde la pared que dividía la ciudad los alertó. Drist miró a Entreri y Dalje, quienes estaban más cerca de esa pared, y el asesino lo miró y señaló hacia el norte y asintió. Con eso, Drist acomodó una flecha en la cuerda de Taulmaril y se movió alrededor de la esquina del edificio, en cuclillas bajo la sombra contra la estructura. Hacia el este, Dalje silbó, el sonido de un ave nocturna. Hacia el oeste, Afafrenfere respondió, como habían planeado previamente. A la primera señal de movimiento por la avenida, Drist se echó hacia atrás y se mantuvo firme, Taulmaril nivelado. Vio algunas formas moviéndose para esconderse en las sombras de un edificio lejos en el camino, y oyó el estrépito cuando las piedras volaron hacia ellos desde la muralla de la ciudad. Aún así él contuvo su disparo, queriendo estar seguro. Una forma humanoide retrocedió desde el grupo, en el centro de la carretera e hizo una jabalina para lanzarla. Humanoide, pero no humano, pudo discernir Drist con claridad incluso desde esta distancia en la noche oscura. Por lo menos tan alto como un hombre, y con una pequeña cresta espinosa, que recorría desde la parte superior de su cabeza por la espalda abajo, se movía con sacudidas, movimientos de reptil. La criatura lanzó la jabalina cuando Drist disparó su flecha. El destello plateado veteó calle abajo y produciendo un sinnúmero de imágenes parpadeantes y sombras. Cuando aceleró, la criatura retrocedió varios pasos bajo la fuerza del golpe,
y dio media vuelta para mirar hacia atrás en la dirección de Drizzt. Continuó dando la vuelta, sin embargo, girando más y más con cada movimiento, finalmente colapsando en la calle. Otras formas se revolvieron y Drizzt envió una línea de flechas, no a nada en particular, pero sobre todo para mantener la atención de las criaturas. Vio un par de dardos a través de la calle, rodando a la seguridad de un edificio en el otro lado. Oyó raros chillidos, de tono alto y llenos de chiflidos agudos que se desvanecieron en discordes sonidos sibilantes. Más flechas volaron. Drizzt hizo un barrido con Taulmaril de derecha a izquierda a través de la calle y viceversa. Captó con la vista, solo por un instante, a un demonio del mar sobre los tejados, saltando de un edificio a otro a su izquierda, abriéndose paso hacia él. Un momento después, lo situó de nuevo, una vez más, solo por un instante. Lo suficiente. En el brillo plateado de la flecha de Taulmaril, observó la sorprendida y horrorizada expresión de la criatura justo antes de que saliera volando con tal fuerza, que Drizzt observó sus pies palmeados, mientras caía patas arriba. Había más de ellos allí, supuso, y era probable que algunos vinieran a lo largo de los edificios de su lado de la calle también. Se dio la vuelta hacia afuera de su posición en el medio de la carretera y comenzó a rociar disparos por él, camino una vez más, exigiendo atención. Él no siguió la trayectoria de los disparos, no se molestó en apuntar a algo específico, y continuó mirando hacia arriba, a la derecha y a la izquierda, listo para la pelea inevitable. Tan pronto como se observaron el destello de primera flecha de Drizzt, Entreri y Dalje se alejaron rápidamente. Corrieron por el primer edificio y en el callejón estrecho más allá, entonces salieron y en el segundo, también, y así sucesivamente hasta la línea. Después de varias de tales excursiones, Entreri comenzó de nuevo, pero Dalje lo agarró y lo retuvo en el sitio. Pues ella había observado el tiro del Drow al otro lado de la vía, el vuelo de la flecha hasta el tejado para eliminar al demonio del mar. Dalje hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, y al mismo tiempo que ella y Entreri miraban hacia arriba, un demonio del mar pasó justo por encima de ellos, saltando al tejado del edificio que acababan de pasar. Dalje plantó su batón y Entreri se dio la vuelta y se agachó, poniendo sus manos para ayudarla en su salto. Ella subió, volteándose a la cabeza del palo de 8 pies, 2,5 metros, y, lanzándose sobre el borde de la cubierta. Aterrizó agachada, casi en su vientre y mirando hacia atrás al callejón, pero no tardó en girar violentamente en torno y aplicar la púa de coza con un gran barrido transversal, que envió a un demonio del mar tambaleándose. Dalje saltó para arriba, empujando repetidamente para mantener a ese Sawajin y a un segundo en la bahía, ganando tiempo. Hasta que llegó Entreri, escalando la pared con facilidad, y viniendo por el borde de la cubierta con repentina ferocidad. Atacó por delante de Dalje, más allá de las puntas de los dos tridentes que la apuñalaban conjuntamente. Dentro de ese alcance, el asesino se detuvo y giró a la derecha. El demonio del mar en ese lado trató de morderlo cuando llegó cerca, pero cambió de parecer, o Entreri lo cambió, cuando una daga pinchó por debajo de la barbilla de la criatura, a través de su mandíbula inferior y en la superior. Sin soltarla, Entreri rodó hacia el lado y detrás de su enemigo, y liberó su hoja cuando su espada dio la vuelta para acuchillar a la criatura en la espalda, abatiéndolo. El segundo Sawajin se quedó con Dalje, que tropezó cuando eso presionó su ataque. Sintiendo una matanza, el Sawajin avanzó con el tridente, que Dalje esquivó con facilidad. El demonio del mar no era tan ágil cuando la elfa replicó, empujando la púa de coza en la parte superior de su pecho y parando bruscamente su avance. Dalje se retrajo y lo volvió a golpear, impulsándolo atrás un paso, luego golpeó por tercera vez, en la garganta, y la criatura se tambaleó y siguió retrocediendo. La cuarta acometida lo lanzó desde el tejado, volando a la calle a la tierra dura sobre su espalda. Más, llamado Entreri, e indujo la mirada de Dalje al siguiente tejado en línea. Dalje rompió el bastón a la mitad, luego en mayales, y ella y Entreri corrieron a la amenaza llegada. Saltaron el siguiente callejón codo con codo, aterrizando en una carrera y cargando en los monstruos que venían. Dalje giró de costado, evitando un empuje, y su mano derecha dio una bofetada cruzada. Su arma rotatoria envolvió el mango de un tridente. Ella tiró hacia atrás y arriba,
continuando hacia adelante bajo el arma levantada y chasqueó bruscamente su segundo látigo con fuerza en la cara de Sawahin. La criatura se tambaleó, aturdido claramente, y Dalje se volvió, doblada por la cintura, y rodó en ella, todavía tirando con su mayal envuelto. La criatura mordió en la parte posterior de su cuello, pero Dalje continuó aguantando adentro, tirando del diablo marino derecho sobre ella. Soltó el tridente mientras caía, y Dalje envió el arma volando con un golpe de muñeca. A medida que la criatura trató de girar y levantarse, ella lo golpeó de nuevo con su otro mayal, un fuerte golpe en la frente. Obstinadamente se puso de pie, justo a tiempo para que Dalje saltara en una doble patada al vuelo y lo enviara, también, planeando desde el tejado. Ella aterrizó y rebotó de nuevo a sus pies para hacer frente al ataque de otro demonio del mar, este otro sin un arma, pero apenas desarmado, rasgando el aire con manos ganchudas, mientras se aproximaba a ella. Sus mayales entraron en un borrón ante ella, palmeando en aquellas manos y golpeando juntos varias veces, también, desarrollando una carga de energía. Junto a ella, Entreri combatía a una segunda criatura, y Dalje logró echar un vistazo a su sitio y destellar una sonrisa, que desapareció cuando ella miró detrás de él, para darse cuenta de que había reducido ya a otros dos. Ahora era una competición, y una que Dalje planeaba ganar. Ambargris tropezó con Afafrenfere, que había detenido su movimiento a lo largo de la pared oeste de un edificio a mitad de la calle. La enana estaba a punto de decir algo, pero sabiamente se mordió la lengua. El monje tenía su mano izquierda levantada hasta una ventana tapiada, las puntas de sus dedos apenas rozando la madera, casi como si sintiera las vibraciones en su interior. Tenía los ojos cerrados y parecía congelado en el sitio. A excepción de su mano derecha, que poco a poco levantó por delante de su pecho, con los dedos doblados como las garras de un águila. O los colmillos de una serpiente, entendió Ambargris cuando Afafrenfere golpeó con la mano chasqueando con la velocidad de una víbora, rompiendo a través de las tablas de madera y contra el costado del cráneo del diablo mar de dentro. El monje se las arregló para agarrarse a la cresta pisciforme del Sawahin cuando la retrajo, tirando de la cabeza de la criatura a través del agujero. Afafrenfere giró cuando lo hizo, su brazo izquierdo fue a lo alto, y con el cuello del Sawahin plantado en el borde astillado de la madera rota, el monje condujo su codo hacia abajo con fuerza, como la hoja de una guillotina que cae. La criatura emitió un extraño gorgoteante sonido acuoso para acompañar el crujido de los huesos de su cuello. Ambergris pasó junto al monje ante el sonido de agitación dentro del edificio, midiendo perfectamente el tiempo de su llegada y de barrido a 2 manos de la descarga de rompecráneos, su maza de 4 pies, cuando el siguiente diablo del mar salió corriendo por la puerta de atrás de la cabaña. El Sawahin salió volando hacia el lado al cabo de ese poderoso golpe y fue lanzado al suelo, sentado sobre los adoquines. Se levantó vacilantemente, tambaleándose y con un brazo colgando, y al parecer no queriendo saber nada más de la enana, porque dio media vuelta y salió corriendo. Pero un segundo saltó fuera de la puerta sobre la distraída enana, arañando y mordiendo y haciéndola caer hasta el suelo debajo de él. La maza de la enana se deslizó de su agarre. Ella luchó y se retorció, liberando una mano lo suficiente para sujetar el brazo del demonio del mar estrechamente. Pero aún así, las garras de esa mano se clavaron dolorosamente en su brazo. Y lo peor, el Sawahin se las arregló para conseguir sujeción, su rostro elevándose justo por encima del de Ambargris. Con un silbido, el demonio del mar abrió de par en par sus fauces, que mostró las líneas de dientes afilados. Dilatados, igualmente, se tornaron los ojos castaños de la enana, y escupió en desafío, justo en esas fauces abiertas. Más una afirmación que una defensa. Drist observó un demonio del mar volando desde el tejado de la calle a su derecha, pero no pudo apuntar a Taulmaril para acabar con la criatura. Uno apareció inmediatamente por encima del ala izquierda, el brazo levantado y listo para lanzar una jabalina. El Drow disparó y cayó hacia atrás, su flecha capturando al Sawahin en el pecho y levantándolo en el aire. El objetivo de la criatura no era tan bueno, o tal vez demasiado bueno, pues la jabalina chocó contra el suelo y quedó allí, justo donde Drist se había agachado. Drist había ganado ese duelo, pero otro demonio del mar tomó el lugar de aquel, y el Drow oído, también, a otro detrás de él, en el tejado de la derecha.
Él plantó su pie y clavó con el talón, dando la vuelta. 2 pasos y una zambullida lo enviaron tras la protección de la pared norte de ese edificio de la izquierda, y de pie ceñido de tal manera que el diablo de mar en el tejado tendría que inclinarse por encima demasiado para conseguir un tiro en él. Lo hizo, tontamente, y la flecha de Taulmaril resquebrajó directa a través de su cráneo. Mientras aquel caía, también lo hizo otro descendiendo de ese techo, saltando abajo hacia Drist, y 2 bajaron de la azotea de enfrente, ambos sujetando jabalinas. Las cimitarras de Drist salieron a relucir como proyectiles en vuelo. Drist giró a su izquierda, lejos del edificio, esquivando a uno de manera limpia y levantando centella justo a tiempo para desviar al segundo, aunque no lo suficiente para escamotearse limpiamente más allá de él. «Ya», gritó Artemis Entreri, y Dalje sacudió bruscamente con el mayal de su mano izquierda a su oponente, haciendo retroceder al diablo de mar. Mientras ella se retraía, dejó caer su pie izquierdo y se rotó alrededor y hacia la derecha, mientras Entreri cortaba delante de ella. Ella se presentó frente al rival del asesino, y el Sawajin seguía aún mirando a Entreri. Su mayal se hundió en el cráneo al mismo tiempo que la espada de Entreri cortaba la garganta de su oponente anterior, afanándose, codo con codo. Entreri descendió, girando a la izquierda y al suelo, cruzando su espada para batear a un lado a una jabalina en vuelo. Dalje descendió, también, girando a la derecha y al suelo en el mismo instante. Reconstituyó sus mayales en sólidos palos de 4 pies, 1,25 metros, mientras lo hacía, y unió estos en el bastón de 8 pies de largo, 2,5 metros, mientras ella y Entreri seguían corriendo por el borde del edificio. Demasiado tarde, sin embargo, ambos lo supieron mientras se acercaban, pues un par de diablos de mar en el tejado siguiente en la línea ya estaban en la repisa, con tridentes amenazadores para bloquear su progreso. Artemis Entreri patinó hasta detenerse cuando se acercó a la repisa, su mano fue a su cinturón. Dalje se acercó a él, pero no aminoró, plantando el extremo de su largo bastón y saltando fuera, volando para la criatura. El demonio del mar adaptó su tridente de manera adecuada y parecía seguro de ensartar a la mujer elfa, pero en el último momento, Dalje lanzó sus piernas más arriba, apretó los músculos del torso, y presionó con su fuerza considerable, levantándose más alto en el aire. Ella voló más allá del tridente alzado, pasando por encima al humanoide escamoso, y se volvió mientras pasaba así que aterrizó mirando hacia atrás, hacia donde había venido. Sacó su bastón en corto e hizo un barrido en posición justo a tiempo para bloquear el cortante tridente, mientras se volvía de repente. Echó un vistazo al otro diablo de mar, pero este no tenía ningún interés en ella. Se aferraba a su vientre, y a la hebilla cuchillo de Entreri incrustada. Aún así se las arregló para seguir agitando su tridente delante de sí, defendiéndose de los intentos del asesino para cruzar desde la otra azotea. Dalje paró el empuje del tridente de su oponente, tratando de calcular la manera de liberarse de su pelea y despejar el camino para que su compañero se agrupara con ella. Echó un vistazo a Entreri, para verlo golpear inútilmente el arma larga con su espada, aunque apenas podía llegar a ella y no tuvo la oportunidad de tocarla sin obstáculo, o incluso de lado lo suficiente para poder cruzar saltando. Dalje estaba a punto de gritarle exactamente eso a él, pero se mordió la lengua cuando llegó a comprender que el juego entero de Entreri no era más que un ardid, agitando su espada exigiendo la atención del Sawajin. Tambaleándose y silbando, el demonio del mar siguió los movimientos de la espada con su tridente, y se mantuvo completamente ajeno cuando Entreri le arrojó su daga a la cara. El demonio del mar retrocedió un par de pasos. La daga no había impelido en torno apropiadamente para clavarse y simplemente rebotó de la frente del Sawajin, pero aún así hizo que la criatura se sorprendiera y desequilibrara. Para cuando se recuperó y reenfocó, Entreri estaba en el tejado ante él y una fina espada profundizaba hacia su pecho. Trató de girar, intentó pararlo. Pero todo lo que pudo hacer fue gruñir cuando el arma dio en el blanco. Entreri presionó en todo el recorrido hasta el cuello, colocándose cerca para que la criatura moribunda no pudiera empezar a asestar con su largo tridente. El adversario de Dalje chilló un sonido horrible, y dirigió su tridente a clavar a Entreri, pero la elfa no iba a tolerar nada de eso. Respondió con una andanada de arremetidas y tajos, siempre justo por delante del tridente, lo que el diablo del mar trató de restablecer y devolver golpe por golpe, para equilibrar su posición con ella.
Por último, la frustrada criatura simplemente le lanzó su tridente, lo cual ella esquivó con facilidad, y luego se lanzó él mismo sobre Dalje, a dentelladas hacia ella y rascando con sus garras. O intentándolo, pues la guerrera elfa lo golpeó varias veces, la púa de Koza perforó dura y repetidamente, y en la última acometida, Dalje liberó el relámpago de energía del bastón. La explosión arrojó al demonio del mar hacia atrás, lanzándolo desde el tejado con fuerza suficiente para enviarlo a chocar contra la pared del otro edificio. Dalje miró a Entreri, quien se impulsó al revés y despidió al Sawajin ensartado de su hoja con lo que, también, caería muerto en el callejón. Con la mano libre recuperó tranquilamente su cuchillo hebilla del vientre del ser mientras moría. 4, anunció, fue por su puñal, que se encontraba en el tejado. Dalje le gruñó y empezó a irse. Empezó, pero no pudo llegar lejos, ya que una piedra le pegó en la sien y la derribó de rodillas, aturdida. Entreri miró, perplejo, y luego miró al norte, hacia la pared y descubrió el repentino giro de los acontecimientos, pues el aire estaba lleno de piedras voladoras, un aluvión de misiles de la gente del pueblo, que no podía distinguir un demonio del mar de un aliado en la oscuridad. El Sawajin dio una dentellada hacia ella, y Ambergris sacudió su cabeza súbitamente hacia arriba para encontrarse con su ataque, golpeando con su frente la mandíbula superior del diablo de mar. Ella fue acuchillada seriamente cuando la criatura aturdida se replegó, pero aceptó el dolor por la ventaja que había obtenido. Entonces el pie de Afafrenfere restalló, pateando al aturdido diablo de mar en el lado de su mandíbula. Ambergris vio de inmediato que el monje no iba a ser su salvador aquí, con todo, ya que saltó lejos al encuentro de otro Sawajin que salía de la cabaña. Cuando el demonio del mar sobre la enana se levantó un poco para reorganizarse y concentrar sus revueltos pensamientos, Ambergris logró meter sus piernas debajo de sí. Ella pateó, directamente hacia arriba, y tiró de los brazos del monstruo mientras lo hacía, levantándolo derecho y sobre ella. Sus poderosas piernas impulsaron enérgicamente y la fuerte enana levantó su trasero desde el suelo, enrollándose hasta sus omóplatos, y lanzando al diablo de mar justo por encima con lo que aterrizó de espaldas con fuerza. Ambergris arqueó su espinazo y chasqueó los músculos superiores de su espalda, propulsándose derecha sobre los pies. Ella se dio la vuelta de inmediato, y comprendiendo que su maza estaba demasiado lejos, se quitó su pequeño escudo redondo de su espalda y brincó hacia la criatura caída. Levantó su pequeño escudo con ambas manos e impulsó su borde hacia abajo con toda su considerable fuerza contra el cuello del demonio del mar tendido. Las piernas de la criatura se elevaron del suelo bajo la fuerza del golpe, y luego comenzaron a temblar mientras el Sawajin se retorcía, gorgoteando por aire que no vendría. Ambergris miró por encima del hombro para ver a su compañero en acción. Él tenía a un demonio de mar de rodillas ante él, indefenso contra una andanada de golpes que sacudieron su cabeza a izquierda y derecha. «Detrás de ti», gritó la enana, viendo a un nuevo enemigo, avanzando el tridente, al salir por la puerta. Ella no tenía por qué haberse molestado, pues el experto en combate monje era muy consciente de la criatura, obviamente, y estaba incluso incitándole a embestir al aparecer tan distraído. Afafrenfere rodó de espaldas cuando el tridente aguijaba hacia él, yendo justo detrás y alrededor de la punta impelida. Agarró el largo fuste con la mano izquierda, y tajó su derecha en descenso, un poderoso golpe que rompió el mango del tridente de forma limpia. Afafrenfere no perdió tiempo en llevar su mano izquierda en barrido transversal. Volteó el extremo puntiagudo del tridente tal como lo hizo para lanzarlo a la cara del diablo de mar. El monje saltó en el aire detrás de ese proyectil, coceando de súbito al demonio de mar en la cara, aterrizó y giró en la punta del pie, saltando de nuevo en una patada circular que golpeó el pecho del Sawajin y lo envió volando hacia atrás para golpear contra la pared de la cabaña. El monje cayó sobre una rodilla, agarró el medio tridente caído, y se levantó en un giro completo, enfrentando al diablo de mar con el arma arrojadiza levantada en alto detrás de su oreja. La mano de Afafrenfere se sacudió hacia adelante, lanzando el tridente roto en el pecho del Sawajin. Este se agarró al mango, pero Afafrenfere estaba allí también. Arrancó el tridente de 3 cabezas liberándolo de la criatura escamosa, después empujó de nuevo, moviéndolo en ángulo hasta introducirlo en la garganta del diablo de mar. Lo liberó otra vez, y lo metió de nuevo en el pecho, asestando 3 nuevos agujeros por encima del 3 del lanzamiento.
Él daba un grito breve con cada movimiento, su energía intensificada por las bruscas exclamaciones de su método, su chi, energía vital, enfocado como la punta de una lanza. O la punta de un tridente. La camisa de mithril de Drizzt desvió la jabalina, levantándola más alto por lo que no pudo clavarse en su hombro. Su punta cortó de través el costado de su cuello, dibujando una herida dolorosa, pero no grave o debilitante. Y no tan doloroso como el golpe del otro misil, se dio cuenta Drizzt mientras se volvía con el golpe para ver que la jabalina anterior penetraba profundamente en el muslo de la criatura que había saltado desde el tejado al lado de él. Sin embargo, ese obstinado demonio de mar se acercó, cojeando mucho, con la jabalina colgando de su pierna. Drizzt se lanzó sobre él, dando una patada a la jabalina. La criatura se tambaleó con el dolor y el Drow pasó embalado, acuchillando con centella. La obstinada criatura trató de girar para mantenerse en pie, pero Drizzt patinó hasta detenerse y girar sobre él directamente. Sus hojas gemelas azotaron al Sawajin antes de que comenzara a formular alguna postura defensiva. El Drow tuvo que saltar hacia atrás mientras los otros dos se abalanzaban sobre él, y sin embargo, sorprendentemente, el terco diablo de mar herido se adelantó sobre él. Una docena de heridas profundas goteaban sangre sobre sus brazos y el torso. La jabalina colgaba más torpemente de su pierna. La patada de Drizzt había ampliado la herida. Sin embargo, con ese palo batiendo, arrastrando varias vías de sangre, aún el diablo de mar proseguía. Drizzt se escapó de él, con un amplio rodeo para embestir a los otros dos, haciendo frente a su persecución con una feroz confusión de movimiento, rotando y acuchillando, deslizándose por bajo y girando para cortar en sus piernas, saltando en alto e igualmente rotando y acuchillando. Para un observador inexperto, habría parecido puro caos, pero para un guerrero experimentado, cada giro, cada inmersión y ascenso, cada cuchillada y estocada del vigilante Drow repicaría tan armoniosa como las notas de una melodía dulce y perfecta. Cada movimiento llevó al siguiente, lógicamente, en equilibrio y con potencia. Cada golpe, ya fuera un empuje directo o un amplio tajo, encontró el blanco. Y cada retracción angular de esas hojas derrotó a las garras rastrillantes de los Sawajin, o una patada, o una acometida repentina. Duró solo cuestión de unos segundos, pero cuando Drizzt se lanzó y se apartó de ese frenético cuerpo a cuerpo, dejó a ambos demonios del mar asombrados y sangrantes y desorientados, dándole suficiente tiempo para agacharse y recuperar su arco. Se echó hacia atrás en derredor en pie, girando y colocando una flecha mientras se levantaba. El Sawajin más cercano salió volando en un destello de relámpago. El segundo se irguió, con los acuosos ojos como platos. Drizzt lo derribó al suelo, su cráneo explosionó bajo la fuerza del disparo. Eso dejó al tercero, aún cojeando hacia él, empalado por la ondulante jabalina, manando sangre. Drizzt puso otra flecha y niveló el arco con abundante tiempo disponible. Miró a lo largo de ese proyectil a la criatura, en busca de alguna señal de miedo, cierto reconocimiento de que estaba a punto de morir, una cierta comprensión de que no podía esperar acercarse a él. No vio nada, sino la determinación y el odio. Casi se compadeció de la cosa. Casi. Hizo volar al diablo del mar. El resto está huyendo el mar, informó Ambergris, la enana y el monje apresurándose de vuelta alrededor del edificio de enfrente de Drizzt. Ser que consigamos un par de disparos más si nos apresuramos. Dejémoslos correr, contestó Drizzt. Vamos a volver mañana después de la puesta del sol, y la noche siguiente. Espolearlos y espolearlos. Ellos se cansarán de esto y vamos a ayudar a la gente a recuperar por hasta el mar. Héroes, otra voz intervino con sarcasmo, y los tres se volvieron hacia la calle para ver a Entreri y Dalya avanzando hacia ellos, la mujer elfa apenas erguida y apoyándose pesadamente en el asesino, quien presentaba heridas propias, incluyendo un ojo suficientemente hinchado para que los demás pudieran ver su desfiguración incluso a la luz de las estrellas. Drizzt corrió a Dalya y la apartó del lado de Entreri, y de inmediato notó que su cabello estaba enmarañado y pegajoso de sangre. Ámbar llamó Drizzt, descargando a Dalya hacia abajo. Parece que ella podría estar utilizando un hechizo o dos de los míos, también, comentó la enana, arrodillada junto a Dalya, pero teniendo en cuenta la línea de sangre en el cuello de Drizzt. Cuando Drizzt observó a la enana,
Con la frente ensangrentada y acuchillada, se dio cuenta de que podría estar diciendo lo propio de sí misma. Hay que retirarse a las partes altas más allá de la pared, ofreció a Fafrenfere. El Sawajin podría regresar en vigor y formación. Sí, vamos, sugirió Entreri. Tengo unas palabras para ofrecer a los granaderos. Su tono obtuvo todos los ojos mirando en su dirección. Te lo advierto, añadió sombríamente Entreri, podríamos estar en el camino poco después.